en misa, ya en el momento de recibir la hostia, está bien que hagamos lo siguiente, que cuando vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo, decir, no, me fundo en ti, Madre, para poder recibir a Jesús con el mismo amor con el que tú lo recibiste o con el mismo amor con el que tú le dabas, doctor. Sí, está bien. O Ujú, sea, no hay problema, al contrario, está. Ella hizo lo mismo que Jesús pide, recibirlo, se recibe a Jesús, pero con la comunión de Él. Entonces tomamos lo de María y ahora lo recibimos con lo de Jesús y con lo de María. ujú. Así que síganlo haciendo. Y hermoso, hermoso poderlo hacer así, doctor, porque ahí estaríamos tomando pues todos los actos de nuestra madre, ¿no? Ujú. Y sabiendo cuánto era el amor que se tenían los dos y que los dos eran uno, entonces qué grato, ¿no? Poder hacer eso para nuestro Señor con el mismo amor de nuestra madre. Así es. Ujú. Así que entonces no hay problema. Doctor, Bien, doctor. y como la Virgen ya vivía en la divina voluntad y todavía no, hay una lectura donde creo que ha sido la de la semana pasada, donde dice que mientras no vivamos en la divina voluntad, es mejor no pedir lo que no tenemos. O sea, eh, podemos hacer estas peticiones no a nivel personal, sino general, por medio de la Virgen, ¿verdad, doctor? Por eso, pero a ver, es que como que no está claro lo que estás diciendo. Ujú. O sea, cuál sería la pregunta concreta? La pregunta es como no podemos pedir en divina voluntad, porque todavía no tenemos el reino, como la Virgen sí vive en el reino, podemos Ujú. tenerla como mediadora a ella, ¿no? O sea, no hacer peticiones a título personal, pero pedir el reino No, para... pero yo creo que estamos como equivocando un poquito. Ujú. Lo que Jesús dice es que en su voluntad ya no hay peticiones, porque no hay carencia. En la divina voluntad se contiene todo. Y lo que nosotros consideramos carencia, a veces en forma material, que es donde más nos enfocamos, no es tanto carencia, sino es un modo de darle vida a la divina voluntad en esa situación que estamos viviendo. Entonces, pedirle a la Virgen que venga y recibirlo a Él con los mismos actos de María, o sea, con María en nosotros, eso lo estamos haciendo desde la divina voluntad. No puedo hacerlo fuera de la divina voluntad. Y si lo hago, aunque sea un acto nada más, pero ya se está haciendo realidad para Jesús. Entonces, ¿cuál sería el problema? Es lo que decíamos con Lenny. Pedirle que venga, que lo reciba en nosotros para darle el honor, la gloria, el amor que ella le dio. No sé si esa era la... Sí, 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 doctor, muchas gracias. Bueno, Doctor, Doctor, sí, sí, Vilmita, sigue, sigue. doctor, una preguntita. Mire, eh, sé que no se puede pedir por particularmente, ¿no? Por una persona, digo, yo pido, a veces me dicen, por favor, ora por mi hijo que está así. Bueno, yo pido por ese niño o ese joven que está teniendo ese problema X, pero no me quedo en él.
si no lo hago extensivo en todos los jóvenes que están sufriendo del mismo problema? ¿Está bien de esa Ujú. forma, doctor, o estoy Sí, no, equivocada? está bien. O sea, Ya, doctor. Jesús concede pedir por alguien en particular, siempre y cuando después se extienda a todos los demás. Ah, ya. Gracias, Y como doctor. la petición debe ser el reino, Ujú. o sea, eso es lo único que se debería de pedir, entonces es una petición que encierra a toda la familia humana. Ok, doctor. Gracias, muy amable. Sí, Teresa. Tessa. Sí, doctor, acá tengo una pregunta de la lectura 1129 que no me quedó claro. Dice, los movimientos de mis dedos llamaba a reseña. Reseña, la palabra reseña, como inicio, Llamaba ¿qué? a todos los movimientos de toda la familia humana. Eso es lo que significa reseña. Es lo que está queriendo poner. Ah, ya, doctor. Gracias. Bueno, Doctor, una otra preguntita es, bueno, estuvimos revisando, ya sabe usted, el retiro de Reina del Cielo que está en Tercer Fiat. Y bueno, hay una lectura que es la 15:15, ¿no? Dios, al hacer las obras que deben servir al bien general, concentra en una criatura todo el bien que quiere dar, ¿no? Entonces, en el caso mm, particular de nuestra Madre Santísima, está hablando justamente de cuando Dios dice, cuando quiere hacer obras grandes, obras en que toda la familia humana debe tomar parte, ¿no? Es su costumbre el concentrarlo en una sola criatura, todos los bienes, ¿no? El caso de nuestra madre. Entonces dice, esto hice en la obra de la redención, para poder elevar a una criatura a concebir a un hombre y Dios, a un hombre y Dios. Debí concentrar en ella todos los bienes posibles e imaginables. Debí elevarla tanto de poner en ella el germen de la misma fecundidad paterna. Y así como mi Padre Celestial me generó virgen en su seno con el germen virginal de su fecundidad eterna, sin obra de mujer. Y en este mismo germen procedió el Espíritu Santo, así mi celestial mamá, con este germen eterno, todo virginal de la fecundidad paterna, me concibió en su seno virgen, sin obra de hombre, ¿no? Y dice, la Trinidad Sacrosanta debió dar de lo suyo a esta Virgen Divina para poder concebirme a mí, Hijo de Dios. Entonces, estábamos ayer conversando acerca de de la fecundidad paterna. Y no sé si usted nos podría, por favor, hablar un poquito más de este punto que le acabo de leer, cómo se dio esta fecundidad paterna en nuestra Madre Santísima. se la confirió el Padre. Ujú. O sea, es un don que el Padre le da de tener la fecundidad paterna. ¿A qué se refiere? A que puede concebir en ella al hombre Dios, al Dios. O sea, ella teniendo el germen de fecundidad humana, o sea, ella concibe al hombre. Y para poder concebir al Dios, el Padre le da su paternidad y entonces María tiene fecundidad paterna, fecundidad divina y fecundidad humana. Y así es como se genera la humanidad de Jesús. Ya, doctor. Y creo que ya no hay más preguntas, hermanas, para poder continuar con las lecturas. Motita, ahora sí ya continuamos. Nos toca la 1135 de septiembre 2, 1912. Las reflexiones, las preocupaciones sobre sí mismo, aún sobre el bien, a quien ama a Dios,
Son tantos vacíos que forman al amor. Estaba diciendo a mi siempre amable Jesús, mi único temor es que tú me puedas dejar, me pudieras dejar, retirándote de mí. Y Jesús, Hija mía, no puedo dejarte, porque tú no haces ninguna reflexión sobre de ti misma, ni tomas ningún cuidado de ti. Las reflexiones, los cuidados personales, aún sobre el bien, para quien me ama de verdad, son tantos vacíos que forma al amor. Por lo tanto, mi vida no llena toda el alma. Estoy como al margen, en un rincón, y me dan así ocasión de darme mis escapadas. En cambio, quien no es llevado a las reflexiones de los cuidados propios y piensa solo en amarme y toma cuidado solo de mí, yo lo lleno todo. No hay punto de su vida en que no encuentre la mía. Y queriendo darme mis escapadas, debería destruirme a mí mismo, lo cual no puede ser jamás. A ver, ¿qué encuentran de importante en este párrafo? De que está hablando Eh, de que nos fijamos en nosotros, ¿no? O sea, de no fijarnos en nosotros, en divina voluntad ya no hay eso, ¿no? De reflexiones propias, de darle vueltas a nuestras acostumbradas pensamientos, ¿no? Y de repente poner a Jesús en un momento de oración como lo sabíamos hacer, y de ahí nos olvidamos y continuamos en nuestro día, pero ya alejados del Señor. En cambio, acá nuestro Señor Jesucristo nos dice, no, o sea, no quiero ya eso, ¿no? O sea, quiero que me veas a mí todo el tiempo, que pienses en mí, que estás haciendo algo, o sea, llámame para poder hacerlo en ti, ¿no? Ujú. Bueno, esa es una parte, pero ¿qué más? y habla de las escapadas, doctor. Le dan ocasión de de darse las escapadas, ¿no? Ujú. Ajá. Esa parte es importante, creo. Acá dice, de darme mis escapadas debería destruirme a mí mismo, lo cual no puede ser jamás. O sea, que el alma, pienso que el alma que mucho reflexiona, se va a Jesús de esa mente, de ese corazón y se pierde. Ujú. Pero Por acá eso, dice que el punto, porque todo lo que han dicho es cierto, pero todo se centra en esto. No puedo dejarte, no puedo dejar, sí, no ujú, puedo. no puedo. Ujú. ¿Por qué? Porque vive en la divina voluntad. Ahora, ¿qué nos saca de vivir en la divina voluntad? Los Entre la- pensamientos humanos. las, todo lo que se refiere a Acciones. nosotros. Ujú, Ajá. Por eso dice, no puedo dejarte porque tú no haces ninguna reflexión sobre de ti misma, ni tomas ningún cuidado de ti. ¿De acuerdo? ujú. Entonces, está totalmente claro que Jesús no puede alejarse del alma que vive en la divina voluntad. Y eso es lo que estaba diciendo Luisa, que ella tenía el temor de que pudiera dejarla. Entonces le dice, mira, mientras vivas en mi voluntad, yo no me puedo alejar de ti. Y la única forma es que tú tengas reflexiones personales, pensamientos propios de ti, de la humanidad, de tu voluntad humana, y entonces sí me puedo retirar. Pero mientras no los tengas, me es imposible retirarme de ti. Ok.
En cambio, las otras almas, por eso dicen, me doy mis escapadas. Esto, darme mis escapadas, es que las almas que no viven en la divina voluntad le dan esa como oportunidad, se diría, o no sé, Cada ¿no? Te da reflexión personal es como una puerta que le abrimos a Jesús para que para que salga. salga. Así es. O más Ya, bien dicho, lo corremos. loco. Le Ay, decimos, doctor. ¿sabes qué? Fuera. Ay, Dios. Ahorita no. Ay, Doctor, y si hacemos inmediatamente después de hacer una reflexión personal y Jesús se sale, hacemos el acto actual, ¿vuelve a entrar? Sí. Acuérdate que Él perdona 70 veces 7. ay. Así que lleva la cuenta. Mm, Por eso una vez usted en una charla dijo que era también, era más importante, creo, el acto actual, ¿no? O algo así, tal vez me equivoqué. No, está bien. O sea, el acto actual es un estar en la conciencia de que debemos estar en la divina voluntad. Claro. O sea, la persona que está continuamente atenta, que está sufriendo el martirio de la atención continua, es una persona que está en un acto actual continuo, ¿sí? ¿Puedo hacer No en una el pregunta, acto no en el acto preventivo. doctor? ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas noches. Le habla Sí, Mirta. sí, Buenas noches, dígame. hermanos. Eh, Estar en la divina voluntad, entonces, anochecer con Jesús, amanecer con Jesús, ir a comprar el pan con Jesús, opinar, decirle, Jesucito, ¿qué vamos a cocinar? Y bueno, el cuento es de hacer las cosas del día con Jesús amado. Y como usted dice, ¿no? Cuando lo queremos sacar, pues no se puede sacar porque si no, pues como quien dice, hay ¿qué? Una, no está bueno ya, digamos. Pero es hacer todo con Jesús, pensar en Jesús, vivir en Jesús, caminar con Jesús, lavar con Jesús y todo lo demás, ¿verdad? Ujú, sí, está bien. Amén. Amén. Muchísimas gracias, doctor. No hay de qué, al contrario. Y otra cosita, y otra cosita. Cuando alguien viene de la calle, digamos, a hacer una bronca, entonces sí o sí, como está Jesús en nosotros, pues entonces uno se anima y le dice, Y Jesús, le da un golpe divino. ajá, está bueno. ¿Qué le respondo? Porque yo no quiero responderle por mi cuenta. Bueno, es que tampoco no soy de mujer de pelea, sino más que Por todo, eso, mujercita, esto no se puede contestar diciéndole, haga esto. O sea, poco a poco Jesús nos va a ir infundiendo sus atributos, que es su temperamento. Entonces vamos a responder con su temperamento, o sea, con sus atributos. Pero eso lo vamos a ir notando poco a poco, ¿sí? Poco a poco para ir en determinadas situaciones, responder como respondería él. Pero eso se obtiene a base de tiempo, de conocimiento y de constancia en vivir en la divina voluntad. Si alguien llega y le hace un pleito, bueno, lo lógico es que reaccionara desde el punto de vista humano, contestando, agrediendo también. Desde el punto de vista divino, usted estaría contestando con el perdón, con la misericordia, con la paz interior, y entonces no habría problema. Sí, pero si le digo haga esto, es forzarla a que haga cosas con su voluntad y tratando de como vencer lo que está pasando. Y entonces lo que estamos haciendo es generar virtudes.
Y la virtud es una de las tantas cosas que se generan en la santidad humana. Bien, ¿Sí me doctor, entiende? muchísimas gracias. Sí, doctorcito, gracias. Ándele. Seguimos. Sí. Hija mía, si supieran las almas el mal que hacen las reflexiones propias, encorvan al alma, la abajan, la hacen tener el rostro vuelto hacia sí mismas. Y mientras más se miran, más humanas se vuelven, más reflexionan, más sienten las miserias y más empobrecen. En cambio, el solo pensamiento de mí, en amarme, en estarse toda abandonada en mí, hace recta al alma. Y con tener el rostro dirigido a mirarme, solo a mí, se elevan y crecen. Más me miran, más divinas se hacen. Mientras más reflexionan sobre mí, más se sienten ricas, fuertes y valerosas. Bueno, a ver, ¿qué es una reflexión personal? Es mirarnos a nosotros mismos. No importa en qué sentido, en qué situación lo estemos llevando a cabo. Es mirarnos a nosotros mismos. Entonces debemos tener mucho cuidado porque sobre todo nos miramos a nosotros, bueno, continuamente nos estamos viendo a nosotros, lo que queremos, lo que pensamos, lo que deseamos, en fin, tantas cosas. Pero sobre todo en situaciones difíciles, como lo que acaban de preguntar, en que hay alguna agresión o algo, inmediatamente me veo a mí mismo y reacciono desde mí. Cuando tengo un problema, sobre todo de alguna carencia, puede ser monetaria, puede ser afectiva, en fin, siempre pienso sobre mí, estoy pensando en mí. Entonces, todo eso debe desaparecer definitivamente. Debemos de estar siempre atentos a Jesús. O sea, nuestra mirada, nuestra intención de actuar, todo lo que estamos teniendo, o sea, de reacciones ante el mundo, debe ser dirigido a Él. ¿Sí se entiende? No estar viéndonos a nosotros, pensando lo que nosotros queremos, pensando lo que supuestamente nos conviene o merecemos, sino simplemente es en Jesús. Entonces, no importa la situación en la que me encuentre, siempre deberé de estar pensando siempre en Él, para darle vida a Él en mis situaciones, en la carencia, en las agresiones, en la felicidad, en todo, siempre estar dándole vida a Él ahí. Y eso nos va a motivar, nos va a generar una acción igual a la de Jesús. Sí, Vilma. Buenas noches nuevamente, doctor. Doctor, ¿podríamos equivocarnos cuando, cuando reflexionamos nosotros? Podríamos equivocarnos al reflexionar que es Jesús el que está reflexionando y que es Jesús el que desea pues, hacer algo determinado que, que al final podría ser nuestra propia voluntad. Mm, ¿Cómo, pues sí. cómo pues identificar que esa reflexión que estoy haciendo no es de Jesús, es mía?
es mía y quiero, ¿cómo se llama? Como quien dice, quiero enchufarle a Jesús esa reflexión, ¿no? O equivocarme o equivocarme, ¿no? Algo así, doctor. Esa es mi pregunta, doctor. Bueno, el punto está en el tipo de reflexión que hagamos. Cuando la reflexión sea enfocada a nosotros mismos, no es de Dios. No importa en qué sentido o de qué manera lo estemos haciendo. Es no reflexionar sobre nosotros mismos. Cualquier cosa que nos pase, cualquier cosa que estemos viviendo, si estamos pensando en nosotros, en algún beneficio, en alguna cosa que nosotros podamos obtener, ya sea material, moral o espiritual, estamos llegando al punto de estar haciéndolo todo con nuestra voluntad humana. ¿Sí se entiende? Sí, doctor, pero quisiera decir algo más, si me permite, por favor. Mire, eh, hace como 2 meses atrás, un poco más, 2 meses y medio atrás, yo específicamente, yo dije, bueno, ¿sabes qué? En la casa no puedo reflexionar, no puedo adentrarme mucho. Me voy a hacer un viajecito y me voy a estar siquiera 5 días sumergida en la lectura ¿cómo se llama? Del libro de cielo, el libro de la pasión, y dije, no. Y más aún si una amiga me invitaba, pues, ¿no? A ese viaje y me decía, Vilma, podemos reflexionar juntas, ya le digo, encantada. Y bueno, resulta, doctor, que a los días de que iba a salir de viaje, mi hermana se cae, se fractura la cadera y adiós viaje. Dije yo, ¿qué pasó, señor? Si era que íbamos a ir juntos a ese viaje, a estar tranquilos, a meditar, y ahora resulta que estoy acá cambiando pañales, atendiendo a mi hermana, y después medité, y no sé si medité bien. No, no has querido que vaya, has querido que esté aquí. No sé si medité bien o medité mal, doctor. Por eso es exactamente lo que debemos hacer. Recordemos esta frase de Jesús. Todo lo que te venga, todo lo que te venga, no Ujú, importa si viene como cosa natural o como cosa del hombre, del ser humano, ujú. o como cosa del demonio, o como cosa mía, todo lo debes tomar como si fuera voluntad mía. Ok, doctor. Entonces, Ok. ante esto, el accidente de su hermana no quiere decir que Jesús lo hizo para que usted se quedara, Ujú. pero para usted esa es la voluntad de Dios, que atienda a su hermana. Y Sí, entonces, sin decir, híjole, ya no fui al viaje, ya no medité, ya no descansé, lo que debe decir, aquí es donde me quiere Jesús ahorita. y ya. Eso es lo que medité, doctor. Dije, Bueno, no. está bien. Pero dije, ¿y si he hecho algo mal? Dije yo. Bueno, doctor, gracias, muy Bueno, amable. si hizo algo mal, se vuelve a ir de viaje otra vez. Bueno, no otra vez, sino la primera vez. No, 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 ya no quiero. Ya. Le digo, Señor, voy cuando tú quieras, Ándele, cuando eso tú está quieras, mejor. le digo. Cuando tú quieras, no cuando yo quiera, porque yo he querido. Digo, Señor, me doy cuenta Bueno, que tú he querido. Es cuando tú quieras. Ahora le digo, es cuando tú. correcto. Gracias, doctor. Seguimos,
Y hija mía, después ha agregado, Hija mía, las almas que están unidas con mi querer y que me hacen hacer mi vida en ellas y piensan solo en amarme, están unidas conmigo como los rayos al sol. ¿Quién forma los rayos? ¿Quién les da vida? El sol. Si el sol no pudiera formar los rayos, no podría extender su luz ni su calor. Así que los rayos ayudan al sol a hacer su curso y lo embellecen de más. Así yo, solo por medio de estos rayos que forman una sola cosa conmigo, me extiendo sobre todas las regiones y doy luz, gracia, calor, y me siento más embellecido que si no los tuviera. Ahora, ¿se podría preguntar a un rayo de sol cuántos caminos ha hecho? ¿Cuánta luz? ¿Cuánta calor ha dado? Si tuviera razón, respondería, no me quiero ocupar de esto, lo sabe el sol, y basta. Pero si hubiera otras tierras a las cuales dar luz y calor, los daría. Porque el sol me da vida, a todo puede llegar. Y si el rayo quisiera reflexionar, Lady, es el sol que me da vida. Es que, oh, ya lo voy a volver a repetir. Dice, no me quiero ocupar de esto, lo sabe el sol, y basta. Pero si hubiera otras tierras a las cuales dar luz y calor, los daría, porque el sol que me da vida a todo puede llegar. Y si el rayo quisiera reflexionar, volverse hacia atrás a lo que ha hecho, perdería su curso y se oscurecería. Así son mis almas amantes, mis rayos vivientes. No reflexionan sobre lo que hacen. Estarse en el sol divino es toda su intención. Y si quisieran reflexionar, les sucedería a ellas como al rayo del sol, y mucho perderían. bueno, creo que el ejemplo es muy claro, ¿no? O sea, un rayo del sol no reflexiona. Simplemente donde el sol lo pone, a hacer lo que el sol le dio al rayo para hacer. O sea, todos los atributos, todos los dones que el sol contiene, los deposita en sus rayos. Es el modo o el medio por el cual los efectos del sol llegan al mundo. Entonces, si el rayo reflexionara, si el rayo se pusiera a pensar en lo que hace, en si eso no es adecuado, o sea, perdería esa capacidad de poder hacer lo que el sol quiere que haga. El rayo lo único que le debe importar es permanecer siempre unido al sol. Y donde el sol lo ponga, ojo con eso, donde el sol lo ponga, ahí es en donde debe actuar. No importa si lo pone sobre el agua, sobre la tierra, sobre las plantas, sobre lo que sea. El rayo tiene que hacer la función que el sol le está encomendando. No le corresponde al rayo estar pensando en por qué. Decir, ¿por qué a mí esto? ¿Por qué a mí me tocó estar aquí? ¿Por qué a mí me sucede esto? Sí se entiende, ¿no? Entonces, el alma que vive en la divina voluntad es como un rayo en el sol. Es un rayo de Jesús que tiene una encomienda, que tiene una función, una finalidad.
Pero esa finalidad es de Dios, no nuestra. Por lo tanto, voy a cumplir la finalidad que Dios quiere. Eso es lo que decíamos hace un momento con Vilma. O sea, estar ahí. Eso es lo que Dios quiere en ese momento de ella. No es que le frustró o que se la jugó mal. No, simplemente es lo que el Sol Jesús quiere que haga ella en ese momento. Por eso es que las reflexiones personales nos sacan, porque me pone a pensar en el por qué yo, por qué ahora, por qué aquí. Doctor, pero sí, eso es en cuanto a las reflexiones personales. ¿Y cómo sería, bueno, para nosotros que somos mamás y tenemos que lidiar con los chiquitos y los no tan chiquitos, esas, por ejemplo, esos diálogos con el esposo, que tenemos que tener una reflexión acerca del comportamiento de alguno de ellos, eso ya no es un diálogo personal, sino, ¿cómo podría ser eso, doctor? Ese es un tema enorme, porque eso entra dentro de la familia y en la divina voluntad. Ahorita lo único que podríamos decir es, aparte de lo que hemos dicho, eso es lo que Dios quiere que estemos viviendo en ese momento, lo debemos tratar como está dicho en ese momento, debemos hacer lo que Él nos aconseja. ¿Cómo nos aconseja el Señor que sea el matrimonio? ¿Han leído a San Pablo? Que sean como uno, ¿no? Que sean uno. Bueno, primero que sean uno, está desde el paraíso, ¿no? Claro. O sea, que sea indisoluble, en fin. Pero, por ejemplo, San Pablo nos habla de que la esposa debe ser eh, no tolerante, sino tampoco sumisa, sino unirse con los pensamientos de la cabeza de ese matrimonio. Y la cabeza es el hombre. No me pregunten por qué, eso es de Dios, se lo preguntan cuando lleguen. Le dicen, oye, ¿por qué nos mandaste esto? Ya Él les explicará. Pero desde Dios, la cabeza es el hombre y la mujer tiene que adecuarse al hombre. El hombre debe tratar a la mujer, o sea, con amor, con respeto, o sea, los dos tienen determinadas obligaciones, pero a cada uno le puso una función. Entonces, eso es lo que Él quiere que hagamos y así es como vamos a cumplir nuestra misión en la familia. Con los hijos, si el hijo crece en un hogar bien avenido, donde el punto sea Dios siempre en todo, lo más probable es que salga un hijo bueno, sin tantos problemas. De todas maneras, el papel de los padres es corregir con amor. Y nosotros tenemos varios defectos. El primero es somos demasiado tolerantes, somos demasiado permisivos. En ocasiones permitimos para que no me estén molestando. En ocasiones somos demasiado exigentes y estamos haciendo todo lo contrario de lo que deberíamos de hacer. Entonces, ¿cómo debemos actuar en un matrimonio? Bueno, con tolerancia, con amor, con esa unión que debe de haber entre los dos, con el diálogo, de formar una sola voluntad entre los dos. Son una sola cosa. No son dos, ya son uno. Y bueno, y eso debería de ser de parte de los dos, porque si nada más es de parte de uno, las cosas ya están mal.
Cada uno debería de tomar su papel, el papel que Dios nos dio, no el papel que el mundo quiere que tomemos, porque ese es el otro problema. Tanto el hombre como la mujer ha tomado un rol que no es lo que Dios quería que fuera. Y luego con los hijos, en el momento que llega un hijo, primero se supone que llega por deseo de los dos. Segundo, es una responsabilidad porque ese hijo no es hijo nuestro, es un hijo de Dios que nos ha confiado para llevarlo adelante. Por lo tanto, lo tenemos que cuidar, que orientar, que estar cuidando todos sus pasos, no pasos materiales, sino pasos en la vida. Y para eso se necesitan padres de 24 horas, no de 4 o de 6 horas al día, sino padres de 24 horas. En fin, son muchas situaciones que es difícil hablarlo en minutos, pero esto es el punto principal y esto lo vamos a tratar en el Retiro Hora de Monterrey. Entonces, probablemente las respuestas las encuentren en ese retiro. Sí, doctor. Gracias. Ándele, Muchas Lady, gracias. dime. Doctor, hay una pregunta de una de las hermanas que dice, ¿cómo saber si lo que nos sucede es voluntad de Dios? Bueno, es lo que estamos hablando, por favor, que se entienda. Todo lo que nos venga, todo lo que nos venga, no importa si es cosa natural, si es cosa del hombre, o sea, del ser humano, si es cosa del demonio o es cosa de él directamente, de Dios directamente sobre nosotros, todo lo debemos vivir como si fuera voluntad de Dios. El mejor ejemplo, y para que se entienda, a Jesús, ¿cómo le fue? Como en feria, ¿sí? Como en feria, le fue de todos los males habidos y por haber. Y ahora la pregunta es, ¿Jesús renegó? ¿Jesús se opuso a lo que estaba viviendo? ¿Jesús se opuso a la pobreza? ¿Jesús se opuso a tener que trabajar como obrero? ¿Jesús se opuso a ser desterrado? Jesús se opuso a toda la oposición que recibió de sus mismos sacerdotes, o sea, de la sinagoga. Jesús se opuso a los sufrimientos que le quisieron dar. No, simplemente los vivió como voluntad del Padre. Y si era voluntad del Padre, era voluntad de Él. El Padre quería que Jesús muriera en la cruz por el bien nuestro. Jesús quería morir en la cruz, no obedeció al Padre, quería morir en la cruz porque era una sola voluntad y quería darle vida a la divina voluntad en su muerte en la cruz. Jesús quería ser escupido, Jesús quería ser azotado, Jesús quería, porque todo eso estaba querido por el Padre. Bueno, pues ahora traspásenlo a ustedes. La situación que tengamos, no importa qué, debemos vivirla como si fuera voluntad de Dios. ¿Sí? Se entiende. Sí, doctor, ya con A todo. veces pensamos que es como demasiado cruel. A veces pensamos que Dios es opresivo, pero no es voluntad de Dios en el sentido estricto de la palabra que el esposo golpee a la esposa.
No es que Dios mande eso, pero la esposa lo debe vivir como si fuera voluntad de Dios. O al revés, algún problema del esposo con la esposa, el esposo lo debe tomar como voluntad de Dios, vivirlo dándole vida a la divina voluntad en eso. La infidelidad de la mujer. ¿Cuántas veces le hemos sido infieles a Dios? ¿Y cómo lo tomó Jesús? ¿Cómo lo vivió? ¿Divorciándose de nosotros? ¿Haciendo pleito con nosotros? ¿Cómo lo vivió? Perdonando, tolerando y siguiendo su misión con nosotros. No se apartó ni un ápice de lo que Él tenía que hacer por nosotros porque le hemos sido infiel. Hemos fornicado con el mundo. Hemos fornicado con el mundo. Hemos fornicado con las cosas materiales. Hemos fornicado con el dinero, con el poder, con la soberbia, con todo, con los vicios. Somos adúlteros. Y la pregunta, vuelvo a repetirla, ¿cómo contesta Jesús? Bueno, de esa manera debemos contestar nosotros. Todo el ejemplo del cómo comportarnos está en Jesús. Sí, Gracias, queda doctor. más. Por eso, doctor, en una charla dice que va a llegar a desaparecer, ¿no? No te escuché. Por eso, doctor, en una plática suya, dijo que nosotros debemos llegar a dejar de ser las personas que éramos y ya no reconocernos, sino reconocernos en Jesús, ¿no? Así es. Que sus atributos puedan y su temperamento pueda ser el El que nuestro. actúe en nosotros. Y ya Porque no nos vamos a reconocer. no nos vamos a reconocer y poco a poco, ¿no? Por eso Dios va permitiendo ciertas cosas, o sea, desapegarnos de amistades, de costumbres que antes teníamos, ¿no? Del televisor, yo Exacto. que son pasos que se van dando poco a poco y a lo largo de los años, hasta que llega la divina voluntad y dice, aquí estoy. Así es. Entonces se acabaron las reflexiones personales. Se acabaron las reacciones personales. Qué difícil, ¿verdad? Por eso es el sacrificio de los sacrificios y nosotros nos volvemos en almas víctimas, ¿no? Así es, exactamente. Ese es el punto. ¿Queremos ser almas víctimas igual que Jesús? Bueno, pues el camino es muy sencillo, ahí está. Claro. Y pensando en nuestra madre también, ella también vivía así, ¿no? Ujú. Cuánto, cuánto, o sea, no solo fueron 7 dolores, fue toda una vida, ¿no? De, de sacrificio y también de amor, ¿no? Bueno, el amor dado en el sacrificio. Nuestra madre. Así es. Ujú. Ujú. Ya, doctor. Ojalá que nuestros hijos también empiecen a vivir en divina voluntad o se acerquen. Bueno, pues el punto de partida son los padres. ¿No? Y una familia así sería maravillosa, ¿no? Sí.
Sí, es lindo. Los mayores es el problema, porque los chiquitos es más fácil, porque no tienen tantas, son más abiertos, o sea, no tienen nada que dejar. Ellos se los van, Ujú. no tienen nada que dejar, porque ellos Es- crecieron así. Por lo tanto, les entra como agua en una esponja. Lo absorben luego, luego. Lo absorben y también lo explican mejor que uno. A veces así pasa. Sí, La sencillez. Sí, por ejemplo, Florencia, hijita de María Gracia, pareciera que ella a veces fuera la que nos estaría explicando acerca de las lecturas porque las entiende muy bien. Bueno, Sí. muy bien. Doctor, para poder vivir en divina voluntad, una familia tendría que volver, como quien dice, a reorganizarse desde la simiente, ¿verdad? Porque hemos hecho tanto daño, ¿no? Tantas cosas han sucedido de que sería un volver a empezar, así como dice María Gracia, ¿no? Qué bueno fuera una familia, digamos, una familia, papá, mamá e hijos, vivir en divina voluntad. ¡Wow! ¡Qué, qué cosa tan seria! Y Así es. una reorganización completamente a nivel cuerpo, alma y espíritu, una Ujú. transformación, ¿no? Exacto. Así que, bueno, todo está en nosotros. Y si ya no se puede, por la razón que sea, porque ya hubo problemas, porque los hijos ya crecieron, porque el esposo o la esposa no quiere. Bueno, nosotros debemos asumir el puesto que Jesús, que Dios nos dio. El puesto de padre, el puesto de esposo, el puesto de madre, el puesto de esposa, aunque nadie lo reconozca, aunque nadie lo valore o lo aprecie. Entonces, para nosotros, la obligación es hacer lo que Jesús nos dice y darle vida a la divina voluntad ahí. Si eso no cambia a las personas que están junto a nosotros, bueno, eso ya no depende de nosotros, ¿sí? Nosotros estamos cumpliendo nuestro deber, que es vivir como Jesús quiere que vivamos. Claro. Se puso pesada la plática. ¿No? Sino que es muy Interesante, doctor. porque, ¿Mandé? Muy interesante. porque también es también una nostalgia de los que tenemos hijos, que los hijos mayores no, o sea, no, es mucho más difícil, ¿no? Por eso no, yo creo que es Por el eso. silencio que tenemos. Sí, Y pero ahí está la constancia en los actos ujú, y la fe en que esos actos y Jesús actuarán en ellos y algún día volverán. algún día volverán. Que ese es el punto clave de todo, ¿no? Ujú. Y todos esos puntos los va a dar doctor en el retiro. Pues se supone. Qué bonito. Así Tres que Sí, días de qué retiro, maravilla. 3 vamos a días. ver si no nos apalean. Ay, no, Dios no lo quiera. Ah, Decir, no, este viene aquí a meter ideas subversivas. oh, Vámonos. no, Yo creo que es un tema no. muy importante En su porque país es bien querido usted. En su país es bien querido, bien Sí, amado. bendito sea Dios, así es. Sí. Bueno, pues nos vemos. doctor, Ya. muchas gracias.